De siempre hemos visto y hemos sabido que no hay ningún número real que elevado al cuadrado nos resuelva esta ecuación, es decir, que x cuadrado más 1 no podría ser nunca 0. Sin embargo, los matemáticos acuñaron y encontraron un nuevo número llamado i, que se llama unidad imaginaria, que es la raíz de menos 1. Gracias a esto, raíz cuadrada de menos 1, el cuadrado se nos va con la raíz y nos queda que menos 1 más 1 es igual a 0. Es decir, que hemos creado un nuevo conjunto de números que se llaman números complejos que resuelven ecuaciones de este estilo, es decir, aquellas que no se podían resolver en el campo de los números reales. Hubo algunos matemáticos antes de Gauss, anteriores a Gauss, que Gauss fue el que definitivamente acuñó el término, tales como Bessel y Argand, pero digamos que fue Gauss en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, quien lo acuñó definitivamente. ¿Por qué? Porque fue capaz de encontrar la relación entre los números complejos de la forma x más ii, ya veremos que son la forma binómica, y los puntos del plano cartesiano. Es decir, que cualquier punto del plano cartesiano es un número complejo, y al revés, cualquier número complejo es un punto del plano cartesiano. Aquí tienes una frase de Gauss bastante interesante que cuenta que los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se le revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ello. Bien, los números complejos se pueden manifestar de distintas formas. Vamos a iniciarnos por las dos formas más sencillas, la forma binómica y la forma cartesiana. Aquí tenemos un punto del plano que tiene de coordenadas AB. Bien, pues este punto se dice que es el afijo de un número complejo que en forma binómica se escribiría A más BI. A es la parte real y B es la parte imaginaria. De hecho, los números complejos de todo el eje de la horizontal, de todo el eje de las X, son números reales, porque todos son de la forma en un número, 0, y todos los puntos del eje vertical, del eje de la Y, se llaman imaginarios puros, serían la parte imaginaria. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos este número que tiene de coordenadas 1, 1. Bien, pues es el número 1 más 1i, es decir, 1i. Aquí tenemos este otro que tiene de coordenadas menos 2, 1, con lo cual sería el número menos 2i. Este otro de coordenadas menos 1, sería el número menos 1 menos i, es decir, menos 1 menos 1 por i. Este 2,5 más 1,5i, 2,5 en la parte real, 1,5 en la parte imaginaria. Y estos, por ejemplo, estos dos tenemos que este es el número 1, el número real 1, que sería 1 más 0i, como no tiene parte imaginaria, sería 0 por i. Mientras que este, que no tiene parte real, sería 0 más 1 por i, es decir, el número i. En definitiva, los números nos quedan de esta forma, es decir, los números naturales están incluidos dentro de los enteros, que a su vez están incluidos dentro de las racionales. Además de los irracionales, tenemos todos los números reales, y si incluimos los imaginarios, tenemos los números complejos. Es decir, que los números complejos incluyen a todos los demás. Aquí tenemos otra manera de verlo, entre llaves, tenemos los reales y los imaginarios. Estos imaginarios hemos visto que eran los del eje de la Y, y los reales, que son todos los de la recta real, a su vez están formados por los racionales y los irracionales. Los racionales teníamos los enteros y los fraccionarios, los enteros los naturales, los fraccionarios, los exactos y los periódicos puros y mixtos. Vamos a ver otra forma de expresar los números complejos. Si aquí tenemos nuestro mismo número complejo, este punto también se puede representar mediante dos parámetros. Uno, que es la distancia al origen, r, que se va a llamar módulo, y otro que es el ángulo que forma con el eje de las X. Este ángulo φ es el que se va a llamar argumento del número complejo. Cualquier punto del plano se puede definir con su distancia al origen, su módulo, y su ángulo. Esta se llama la forma polar del número complejo. Si lo expresamos de esta otra forma, r φ, nos queda r coseno de φ más i seno de φ. Esta es la forma llamada forma trigonométrica. Si vemos que este es el ángulo φ, esta distancia que está aquí es r coseno de φ y esta distancia que tenemos aquí es r seno de φ. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Si tenemos una circunferencia de radio 3, quiere decir que este radio mide 3. Si este ángulo
es 45, bien, pues el número complejo sería 3 de módulo y de argumento 45 grados. Este otro, si el ángulo que toca para llegar al número para llegar a este punto es el de 150 grados, este sería en forma polar 350. Si estos son 300 grados, este sería 300 grados. Vamos a ver cómo pasar de números de forma binómica a forma polar. Supongamos este número, 2 menos 2i. 2 menos 2i quiere decir que tenemos 2 en la parte real y menos 2 en la parte imaginaria. Es decir, este sería nuestro número complejo. 2 menos 2i. Bien, ¿cómo se calcula el módulo para pasar a forma polar? Este es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, con lo cual la hipotenusa se calcularía mediante la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que a es la parte real, sería este 2, y b sería este menos 2. ¿Cómo se calcula el ángulo φ? Bien, pues el ángulo φ se calcula dividiendo la vertical entre la horizontal. ¿Quién es la vertical? En esta vertical, en nuestro ejercicio, es menos 2. Y la horizontal es 2. Bien, tenemos entonces que el módulo es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 2 al cuadrado. Luego el módulo es raíz cuadrada de 8. Y nuestro ángulo va a ser este ángulo, el que llega desde el origen, desde empezar a contar, hasta este otro punto. Bien, estamos dividiendo menos 2 entre 2, tenemos que el seno es negativo, estamos en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, luego el ángulo es el correspondiente a 45 grados del primer cuadrante, que es 315. Luego nuestro número complejo, 2 menos 2i, en forma polar, sería raíz de 8, que es el módulo, y 315 grados, que sería el argumento. ¿Cómo pasaríamos de forma polar a forma binómica? Bien, pues hay que pasar previamente por la fórmula trigonométrica. Recuerden que teníamos que la forma trigonométrica era el módulo por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Bien, pues si nuestro módulo era raíz de 8 y raíz de 8 es 4 por 2, o lo que es lo mismo, 2 raíz de 2, y el ángulo era 315, lo que tendremos que hacer es ponerlo en forma trigonométrica así: 2 por raíz de 2 por coseno de 315 más i seno de 315. Ahora bien, ¿cuánto vale el coseno de 315? Estamos en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, corresponde al de 45 grados. Efectivamente, raíz de 2 partido por 2. ¿Cuánto vale el seno de 315? Estamos en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, corresponde al de 45 grados, menos raíz de 2 partido por 2. Operamos, se nos van los 12, raíz de 2 con raíz de 2, nota 2, luego es 2 menos raíz de 2, 2 menos 2i. Bien, pues aquí hemos podido pasar nuestro número complejo de forma polar a forma binómica. Por último, vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros tenemos, en este caso, si esta es una circunferencia de radio 1, este número vimos antes que sería 1, 30 grados. 30 grados, que es el ángulo que forma con el eje de las X. Bien, pues si lo pasamos a forma binómica, tendríamos que pasarlo primero a trigonométrica. El 1 es el módulo, el ángulo es 30 grados, sería 1 por coseno de 30 más i seno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 partido por 2. ¿Cuánto vale el seno de 30? Un medio. Un medio por i. Luego aquí tenemos pasado nuestro número 1,30 a binómica. Vamos a ver este otro número complejo. Este número complejo tiene 120 grados para llegar a este, es el ángulo que corresponde para llegar a este punto. Y de módulo sigue siendo 1 porque tenemos que la circunferencia tiene de radio 1. Bien, con lo cual, en forma polar es 1 y 120 grados de argumento. ¿Cómo sería en forma binómica? Tendremos el coseno de 120, que es esta distancia que hay aquí. ¿Cuánta es esta distancia que hay aquí? Menos 0,5, es decir, menos un medio, que es el coseno de 120. Y seno de 120, que es el mismo que el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2 y por i.
Es decir, que para pasar de 1/120 a la forma binómica tenemos 1, que es el módulo, por el coseno de 120, más i por el seno de 120. Aquí lo tenemos. Bien, pues esto es todo. Hasta luego.